Hoja de cálculo electrónica básica. Continuamos con nuestra práctica 8, que es el Minisú. Finalizamos la hoja fórmulas 1, nos vamos a fórmulas 2. En fórmulas 2 vamos a iniciar en la celda B4. Nosotros vamos a ocupar una función que se llama SIFECHA. La función SIFECHA durante años no ha sido correctamente documentada. Si yo tecleo, por ejemplo, aquí, no sé, la fórmula promedio, noten que es todo lo que me aparece. Sin embargo, cuando yo teclee SIFECHA, vean qué es lo que va a pasar. Aquí, en el caso de Google Sheet, hay un poquito más de información que en Excel. En Excel lo único que me va a aparecer es solamente esto, SIFECHA. Pero básicamente, ¿cómo funciona esto? Esta función necesita dos parámetros, una fecha inicial y una fecha final, y a partir de ahí puede desplegarme la información en formato de días, meses o años. Para iniciar el uso de la función SIFECHA me voy aquí a la celda B4 y tecleo igual hoy. Abro y cierro paréntesis y cuando doy enter, hoy calcula la fecha del día de hoy. Si yo en este momento apago la computadora y obviamente cierro y guardo mi archivo, al momento que abra mañana el archivo, hoy se va a actualizar y me va a mostrar la fecha del día de mañana. Y así se va a estar actualizando continuamente, ¿sí? Ahora bien, me voy en este caso a días, a la celda C4, y ahí voy a comenzar a teclear. Hago espacio aquí para que vean. Ok, ahí vamos a copiar. Ahí tecleo igual, SIFECHA, abro paréntesis, fecha inicial, coma, fecha final, coma, comillas dobles, formato, el formato aquí va a ser después de comillas dobles de minúscula, cierro comillas dobles, cierro paréntesis, doy enter y calculo el número total de días desde el 28 de enero de 1973 hasta el día de hoy, que son 17.802 días, ¿sí? Dejen copio la fórmula para que la vean. La fórmula debió haber quedado así. Pero si yo quiero copiar esta fórmula para que solamente modifique el parámetro de cómo se va a desplegar la información, necesito hacer un ajuste. Aquí en la barra de fórmulas me aseguro de poner como referencia absoluta F4 y B4, ¿sí? Una vez que hago eso, doy enter y ahora lo que hago a continuación es copio la fórmula y ya lo único que voy a hacer es cambiar la forma en que se va a visualizar, ¿sí? Ok. Yo en este caso me desplazo a D4 y en vez de que diga D, escribo M para meses. Doy enter y aquí el cálculo es de 584 meses y finalmente cuando me vaya a años tengo que cambiar el parámetro. Aquí el parámetro no es A, tiene que ser Y, que es la letra inicial para años en inglés. Por lo tanto, mis fórmulas tienen que quedar de esta forma. Déjenlas, copio y pego. Ahorita modifico. Ok. Para días, el parámetro tiene que ser D. Para meses tiene que ser M. Y para años tiene que ser Y. ¿Sí? Ok. Las dejo ahí un momento.
Ok. Bueno, después de que ya han visto cómo queda la fórmula, avanzamos. Ahora tenemos dos fórmulas que son B de max y B de min. B de max y B de min son el equivalente a max y min, pero en este caso cambia un poco. Nosotros ocupamos esas fórmulas para seleccionar de un rango de celdas, de una base de datos, entre comillas, que sería la colección de información que se identifica con un título que identifica cada contenido de columna y un rango de celdas. A eso se le conoce como base de datos para estos parámetros. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a teclear a mano limpia aquí en la celda E11 cómo se ocupa. Podría irme directamente a la barra de fórmulas y seleccionar en base de datos B de max, pero vean qué es lo que va a hacer B de max. Nada más me facilita poniendo el nombre y los paréntesis, ¿sí? Eso no es de mucha ayuda, pero lo vamos a ocupar por esta ocasión. Nosotros para B de min vamos a omitir eso. Primer paso, primer parámetro, todo el rango de celdas que vamos a analizar, el que tiene la información y es el que es la base de datos. Pongo una coma. Ahora, para B de max necesito identificar la columna que tiene los datos numéricos, que en este caso es ventas, y poner solamente la celda que tiene el nombre, en este caso C10, que es el que tiene el nombre de ventas, y encabeza el campo que tiene las cantidades numéricas, ¿sí? Luego tecleo coma y ahora viene la parte correspondiente a criterios. ¿Qué es lo que estoy buscando? Yo aquí en este caso voy a seleccionar este rango que tengo de celdas aquí adelantito, que sería G10 y G11, y al final voy a dar un enter, ¿sí? Cuando yo dé el enter me da una cantidad que en este caso sería 170, ¿sí? Me está dando el número máximo en base al departamento de electrónica. Ahora bien, yo en este caso ahora voy a cambiar, en vez de que sea electrónica, voy a teclear aquí en G11 caballeros, ¿sí? Y voy a dar un enter. Ahí, ¿qué valores tengo en caballeros? Tengo 23 y 35, por lo tanto me da como resultado máximo el de 35, ¿sí? Y entonces básicamente así funciona la fórmula B de max. Déjenlo, lo cambio, lo pongo aquí en pantalla para que chequen. Ok, ahí copienle un momento. Ok, voy a teclear aquí abajo B de min, pero ahorita la vamos a teclear nosotros. Nosotros en Google Sheet, a diferencia de Excel, que tenemos el montón de asistentes que nos van guiando paso a paso, tenemos que ir memorizando los parámetros de las distintas funciones. B de min, si ustedes se dan cuenta, aquí tengo los parámetros, entonces me baso en ello. Voy a teclear aquí igual B de min. Recuerden que no importa si son mayúsculas o minúsculas, al final Google Sheet lo corrige. Primer parámetro, mi base de datos, que sería el rango de celdas que va de A10 a C16, coma. Segundo parámetro, el nombre del campo numérico que quiero ocupar para mi búsqueda. En este caso el nombre tiene que ser la celda de 10, la que encabeza el campo ventas, que para esta tablita de datos que tenemos es el único campo numérico que estoy ocupando, ¿sí? Luego, coma, y voy a teclear aquí el rango de celdas que va de G13 a G14 y finalmente cierro paréntesis y doy enter, ¿sí? Aquí me está dando por default el resultado mínimo, pero yo necesito que ustedes comprueben que efectivamente funciona. Yo aquí
En caballeros voy a cambiar esto, en vez de, estoy en G11, en vez de que diga caballeros voy a teclear electrónica. Y aquí abajo igual voy a teclear electrónica. ¿Sí? Y esos son los valores máximos y mínimos que tengo para el departamento de electrónica. ¿Sí? Ahora bien, supongamos que yo por error tecleo algo como esto. Si yo le tecleo ya sea en vez de min o en vez de max esto, no aparece nada. ¿Por qué no aparece nada? Porque la búsqueda que está realizando es una cadena de texto. Esta cadena de texto no tiene nada que ver con el nombre de los departamentos que están escritos aquí. Como estoy manejando texto, también debo ser consciente de que mi texto no tenga espacios vacíos al principio o al final. Vean qué es lo que va a pasar. He escrito correctamente electrónica, pero voy a darle a propósito un espacio vacío. Y cuando yo doy enter, se ve el mismo nombre, pero obviamente la cadena de texto es diferente. Hasta que yo lo corrijo, ya identifica correctamente la fórmula, que es lo que estoy buscando. ¿Sí? Ok. Dejen nada más copio esta fórmula para que la vean. Y en un momento avanzamos. Ok, ahí la dejo un momento. ¿Sí? Ok, después de que ya han dado un vistazo, continuamos. Me voy hacia la siguiente función, que es extrae. Extrae es una función de tipo texto. ¿Qué es lo que hace? Selecciono un texto y a partir del texto le digo desde qué posición y cuántos caracteres quiero que me muestre en la fórmula. ¿Sí? ¿Cómo funciona? Simplemente me voy aquí a la celda E25, le doy igual, tecleo la palabra extrae, abro paréntesis, selecciono en este caso la celda que tiene el texto, que sería 25, pongo una coma, y ahora, si bien podría poner datos fijos, voy a hacer lo siguiente. Voy a seleccionar para inicio la celda H26, tecleo una coma y la cantidad de caracteres voy a poner H29 y cierro mi paréntesis. ¿Sí? Cuando yo doy enter, esto es lo que me muestra, pero yo voy a moverme en este caso hasta el principio, hasta la posición 1 de mi cadena de texto, y voy a pedirle que por favor me muestre 20 caracteres. Por lo tanto me muestra 20 caracteres, pero ojo, también está incluyendo los espacios vacíos. ¿Sí? Ok, básicamente eso es lo que hace. Pero como yo quiero copiar esta fórmula hacia abajo, ¿qué es lo que voy a hacer? Antes de copiarla, voy a modificar H26 y H29. Ok, ya acabo de copiar. Voy a copiar mi fórmula y esto es lo que obtengo. Dejen nada más pongo en pantalla cómo es que tiene que verse esta fórmula. La fórmula aquí al principio es la que voy a copiar, ya el resto no tiene mucha importancia porque solamente copié. ¿Sí? Así es como se ve mi fórmula. Esta semana en nuestra... Ok, bien. Ya que hemos checado eso,
pasamos a la siguiente fórmula, que sería una que ustedes ya conocen. Aquí en este caso creo que no va a haber mucho chiste en Google Sheet. Normalmente el truco es que para la gente de Excel en esta fórmula, en esta celda, perdón, la celda amarilla, si yo tecleo igual y 5 mayor que 6, lo que deberían ver sus compañeros de Excel sería la fórmula que no funciona, pero aquí por cuestiones de formato a ustedes al momento que han abierto esta hoja de cálculo simplemente se elimina el error. Lo que pasa es que originalmente aquí en Excel, bueno, en Excel, que es de donde originalmente viene este ejercicio, esta fórmula en amarilla está configurada como texto, ¿sí? Por lo tanto, cuando sus compañeros de Excel teclean la fórmula, lo que les aparece es la fórmula completa sin que aparezca un resultado. Aquí, por lo que estoy viendo, ya ha habido algunos cambios en Google Sheet y entonces ese truco ya no funciona. Por lo tanto, nosotros aquí nada más nos dedicamos a teclear las dos funciones que serían esta y5 mayor que 4, ¿sí? Y ese fue todo el truco, ¿sí? De todos modos, les aconsejo que siempre que vean que algo no está funcionando en su celda, chequen el formato de número para confirmar si todo está correctamente configurado. Hay ocasiones en que si el formato es de texto, puede que mi fórmula no esté funcionando, ¿sí? Entonces, siempre chequen eso y con esto llegamos al fin de la segunda hoja, que es fórmula 2. Nos vemos en un momento para concluir.